Cuando la luna se tiñe de plata y las sombras cobran voz, emergen historias que el tiempo intentó sepultar. Historias escritas con símbolos ocultos, con conjuros susurrados al oído del bosque y con la sangre de pactos sellados bajo la noche. Bienvenidos a Leyendas de la Noche, donde lo imposible se vuelve realidad y lo prohibido acecha tras cada palabra. Hoy, descubriremos el legado de las brujas, un legado forjado en el miedo, en la devoción y en el poder ancestral que aún sobrevive en el silencio de los pueblos. En este viaje nocturno, conocerás sus orígenes, sus secretos mejor guardados y los ecos de su magia que aún laten en cada rincón de México. Ponte cómodo, sube el volumen y prepárate, porque la oscuridad solo espera ser llamada. Dicen que el viento susurra antiguos secretos entre los árboles cuando cae la noche. Que en esos cánticos ocultos, resuenan las voces de quienes dominan lo oscuro, las brujas. Hoy te contaré historias de aquel poder ancestral, de aquel legado que pervive en cada rincón siniestro. Prepárate, lo que escucharás no es cuento, sino memoria de un mundo que nunca murió. En los albores de la humanidad, antes de que naciéramos, hubo mujeres, y algún que otro hombre, que aprendieron a conversar con la naturaleza. Semillas, raíces, hierbas y hongos se transformaban por sus manos en remedios o en venenos. Se decía que venían de linajes antiguos, de clanes itinerantes que llevaban grabado en la sangre el arte de avivar la llama sagrada de la tierra. Su poder brotaba al amanecer, entre el rocío y las plumas de cuervo. Solo necesitaban un círculo de piedras y una vela negra para invocar presencias invisibles. Pero el poder nunca fue gratuito. Cada conjuro dejaba una huella, pequeñas cicatrices en el alma, ecos de risas quebradas, presagios en lo más hondo del cuerpo. Y por eso, las llamaron brujas, porque cruzaban el umbral entre la luz y la sombra, obligando a la naturaleza a obedecer sus deseos. En un olvidado paraje de la sierra, existía un barranco tan profundo que nadie osaba acercarse al filo. Allí vivía la señora Alondra, una bruja que curaba animales desollados y a cambio pedía aquello que más temían los aldeanos. Se cuenta que un día, un joven pastor perdió su rebaño a causa de una tormenta. Desesperado, trepó hasta la cabaña de Alondra y le pidió ayuda. Ella, satisfecha de verle rendido, aceptó. Al amanecer, el rebaño estaba sano, rebosante de ovejas nuevas. Pero al irse, el pastor descubrió que su sombra había quedado clavada en una roca, como si la bruja la hubiera arrancado de su cuerpo. Desde esa noche, aquel hombre caminaba detrás de su propia sombra, incapaz de moverse libremente, prisionero de un conjuro silencioso. En la Edad Media, se hablaba de aquelarres ocultos en claros de bosque, iluminados por una luna negra que solo ellas podían invocar. Bailaban desnudas alrededor de un fuego verde, recitaban palabras olvidadas y ofrecían a la oscuridad un caldo de tripas de conejo. Los que decían haberlas visto contaban que sus risas sonaban a crujir de ramas secas, que sus cuerpos se alargaban y encogían como si las almas danzaran fuera de la carne. Y al alba, cuando salías del bosque, perdías un mes de tu vida, recuerdo, aliento, hasta la capacidad de distinguir el bien del mal. Se cree que esa luna negra se materializaba en un espejo antiguo, tallado con runas y colmillos de lobo. Aquel que osaba mirarse en él, era condenado a vivir prisionero de visiones retorcidas, devorado por la culpa y el remordimiento. Hace menos de un siglo, en un pequeño pueblo de Oaxaca, nació María Teresa, la nieta de una curandera respetada. Desde niña, sintió la fascinación por lo prohibido, recogía helechos bajo la luna, canturreaba con insistencia invocaciones en latín. Su abuela intentó alejarla de esas sombras, pero la muchacha descubrió un grimorio escondido tras un muro derrumbado, páginas amarillentas que hablaban de cegar la vida a voluntad. María Teresa no dudó, invocó un demonio menor para que concediera a su madre un parto sin dolor. El ritual salió bien, al principio. La madre dio a luz sin sufrir. Pero, al año, sufrió convulsiones, alucinaciones y voz de ultratumba.
María Teresa supo que había cruzado una frontera peligrosa. Intentó deshacer el conjuro con una limpia enseñada por su abuela, pero solo empeoró la maldición. Hoy, se dice que María Teresa vaga por el cementerio de San Juan, hablando con muertos y escapándose al amanecer. Que su risa, captada en grabadoras, resuena desde el otro mundo. Y que el pálido rostro de su madre aparece en los espejos de la iglesia, rogando perdón. Dicen que en nuestros días las brujas ya no beben sangre de murciélago ni comen médula de sapo. Ahora venden esencias, detox, y hacen rituales de amor en redes sociales. Pero la esencia es la misma, un deseo de controlar lo incontrolable, de jugar con fuerzas que nos superan. Se organizan talleres de magia en salones lujosos, con influencia de brujería urbana que prometen éxito y fortuna. Pero detrás de la pantalla, algo se remueve, en el fondo de sus ollas, igual que antaño, se añaden pelos, lágrimas y miedo. Porque la naturaleza no se entrega a cualquiera, y cobra cuando menos lo esperas. Y ahora, piénsalo, ¿cuántas veces has deseado que alguien ame lo que eres? ¿O que el dolor se haga trizas con solo un grito? Todos hemos buscado un atajo a la felicidad. Algunos compran promesas en un frasco, otros buscan rezos prohibidos. Pero la historia de las brujas nos enseña algo vital: el poder verdadero nunca viene sin costo. Cada conjuro deja una cicatriz invisible, cada pacto una deuda eterna. Y si crees que puedes burlar a la oscuridad, recuerda a aquel pastor que caminaba detrás de su sombra, o a María Teresa, condenada a hablar con los muertos. Las brujas siguen vivas, escondidas tras rostros amables y páginas brillantes. Susurros perduran en el viento y, si las buscas, te encontrarán primero. Porque aquello que invocas, retorna con intereses. Y ahora, amigo mío, la pregunta es tuya. ¿Harás un pacto, o dejarás que la magia permanezca en las sombras? Fin. De las brujas, un relato tan viejo como el miedo mismo. Si te fascina el tema del legado de las brujas y te gustaría conocer más acerca de este inquietante tema, conocer sus secretos y aún sientes el susurro de sus conjuros, suscríbete. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte este video para que otros se atrevan a mirar entre las sombras. Déjanos en los comentarios cuál de estas historias te heló la sangre, y no te pierdas nuestro próximo encuentro, porque en Leyendas de la Noche, lo oculto jamás muere.